¿Qué harías si en este momento sintieras un dolor aplastante en el pecho y estuvieras completamente solo en tu casa? Nadie está contigo. Tu celular está en la otra habitación y tienes entre 8 y 10 minutos antes de que tu corazón pueda sufrir un daño irreversible. Aproximadamente el 65% de las personas que mueren de un infarto mueren antes de llegar al hospital, y la gran mayoría de ellas no murió porque no hubiera solución. Murieron porque no sabían qué hacer en los primeros minutos. En los próximos minutos te voy a enseñar 3 técnicas específicas que los médicos conocemos, técnicas que cualquier persona, especialmente si tiene más de 60 años, debería saber de memoria. Técnicas que han salvado vidas reales, algunas en situaciones donde nadie más estaba presente. Soy la doctora Sofía y llevo más de 20 años ejerciendo la medicina clínica. Si este video te está pareciendo útil, suscríbete ahora mismo al canal y cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber de dónde es esta comunidad y eso me ayuda a crear contenido pensado para ti. Antes de seguir, necesito que entiendas algo. Lo que te voy a contar hoy no está en los folletos del médico de cabecera. No es lo que te dicen en 5 minutos de consulta. Es lo que yo le diría a mi propia madre si tuviera que prepararla para el peor escenario posible. Así que quédate conmigo, porque lo que vas a aprender hoy puede ser literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. He trabajado en salas de urgencias, he estado en unidades de cuidados coronarios y he tenido conversaciones muy difíciles con familias que llegaron demasiado tarde. Demasiado tarde no porque el infarto fuera inevitable, sino porque la persona que lo sufrió no supo actuar, o peor todavía, actuó mal. Permíteme contarte algo que me marcó al inicio de mi carrera. Tuve un paciente, lo voy a llamar don Ernesto, 68 años, jubilado, activo, sin antecedentes cardiovasculares graves. Un hombre que salía a caminar, que cuidaba su alimentación, que venía a sus revisiones con regularidad. Un hombre que hacía todo bien. Un martes por la mañana, su esposa salió a hacer las compras. Don Ernesto se quedó solo en la casa y media hora después empezó a sentir una presión extraña en el centro del pecho. Pensó que era una agruras fuerte. Se recostó en el sillón, intentó descansar. Cuando su esposa volvió hora y media después, don Ernesto estaba inconsciente. Lo que pudo haber sido un infarto con recuperación completa se convirtió en un daño cardíaco permanente. No murió, pero su calidad de vida cambió para siempre. ¿Qué falló? No su corazón. Lo que falló fue el conocimiento. Don Ernesto no sabía qué hacer, y ese desconocimiento le costó una parte de su corazón para siempre. Y mira, don Ernesto no es un caso aislado, es la norma. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares matan a casi 18 millones de personas cada año en todo el mundo. Solo los infartos son responsables de aproximadamente 9 millones de esas muertes. Y el dato que más me impacta como médica, más de la mitad de esas personas muere antes de llegar al hospital. El tiempo promedio que tarda una persona en llamar a emergencias desde que comienzan los síntomas, según estudios internacionales, es de entre 2 y 4 horas. 2 a 4 horas, cuando cada minuto cuenta literalmente. Entre cardiólogos usamos una frase, el tiempo es músculo. Cada minuto que pasa durante un infarto, el corazón pierde células que jamás se van a recuperar. Hoy vamos a romper ese ciclo. Te voy a dar el conocimiento que te permitirá actuar bien aunque estés solo. Para entender qué hacer durante un infarto, primero hay que entender qué pasa dentro del cuerpo. Cuando entiendes el mecanismo, todo lo demás cobra sentido. Te voy a compartir una analogía que uso con mis pacientes y que nunca olvidan. Imagina que tu corazón es una ciudad enorme con millones de trabajadores, las células del músculo cardíaco, trabajando las 24 horas, los 365 días del año, sin descanso. Esa ciudad necesita suministros constantes de oxígeno y nutrientes, que llegan a través de unas autopistas especiales llamadas arterias coronarias. ¿Qué pasa cuando una de esas autopistas se bloquea? Con los años, en las paredes de esas arterias se va acumulando una sustancia llamada placa aterosclerótica. Imagínala como el óxido que se acumula dentro de una tubería vieja, un poco de colesterol, células inflamatorias, calcio, formando una costra en la pared arterial. Esa placa puede estar ahí, estable, durante mucho tiempo. Pero llega un momento en que algo la desestabiliza,
un pico de presión arterial, un estrés emocional fuerte, un esfuerzo físico repentino, y la placa se rompe. Ahí empieza el problema. El cuerpo interpreta esa ruptura como una herida y manda plaquetas para sellarla. Las plaquetas son como los obreros de emergencia de tu sangre. Se acumulan rápido en el lugar de la rotura y forman un coágulo. El problema es que ese coágulo, en lugar de reparar algo, bloquea por completo la arteria. Todo lo que esa arteria irrigaba deja de recibir oxígeno. Los millones de trabajadores de esa zona dejan de recibir suministro. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe. Las células del músculo cardíaco empiezan a morir en cuestión de minutos, no de horas. A los 20 minutos sin oxígeno, las primeras células ya son irrecuperables. A los 40 minutos, la zona dañada crece significativamente. A las 6 horas, sin intervención, una gran parte de ese tejido puede morir de forma permanente. Ese tejido no regresa. El corazón no se regenera como otros órganos. Lo que muere, muere para siempre. La buena noticia es que hoy en día, si se actúa rápido, los equipos médicos pueden abrir esa arteria, retirar el coágulo y restaurar el flujo en menos de 90 minutos desde que llegas al hospital. Ese procedimiento se llama angioplastía primaria y puede devolverte prácticamente un corazón sano. Pero para eso, primero tienes que llegar. Y para llegar, necesitas saber exactamente qué hacer en esos primeros minutos críticos cuando estás solo. La primera técnica, la más importante de todas, es lo que yo llamo el protocolo de emergencia de los primeros 60 segundos. No es complicado, pero tiene un orden específico, y ese orden puede ser la diferencia entre sobrevivir o no. Paso 1. Reconoce los síntomas y no los ignores. Este es el error más frecuente y más mortal. Los síntomas de un infarto no siempre son como en las películas. No siempre es un dolor fulminante que te tira al piso. Especialmente en personas mayores de 60 años, y más aún en mujeres, los síntomas son mucho más sutiles. ¿Cuáles son? Primero, presión o sensación de peso en el centro del pecho, no siempre un dolor agudo. Muchos pacientes lo describen como siento que alguien me aprieta el pecho con la mano o tengo una losa encima. Esa presión puede durar más de 20 minutos. Segundo, dolor que se irradia, puede ir hacia el brazo izquierdo, lo más conocido, pero también hacia la mandíbula, el cuello, la espalda o incluso el brazo derecho. Don Ernesto, el paciente del que te hablé, describía un dolor sordo en la mandíbula antes de perder el conocimiento. Tercero, sudoración fría y repentina sin razón aparente, una señal de alarma roja. Cuarto, náuseas o mareo. Muchos pacientes, especialmente mujeres, sienten náuseas como síntoma principal, sin dolor en el pecho, y lo confunden con una indigestión. Un error terrible. Quinto, una sensación de que algo va muy mal, lo que los cardiólogos llamamos angustia vital, una sensación de muerte inminente que genera el propio cuerpo. Si la sientes, no la ignores. Grábate esto en la memoria para siempre. Si tienes más de 60 años, factores de riesgo cardiovascular como presión alta, diabetes, colesterol alto o historial de tabaquismo, y sientes cualquier combinación de estos síntomas que duran más de 5 minutos, es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. No te convenzas de que es una contractura, agruras o estrés. En medicina tenemos un principio: ante la duda, actúa como si fuera lo peor, porque si es lo peor y no actúas, no hay vuelta atrás. Paso 2. Llama de inmediato a la línea de emergencias de tu país. Este es el paso más crítico, lo digo con todas las letras. Ninguna técnica de las que te voy a enseñar reemplaza esa llamada. Las demás técnicas son puentes de tiempo mientras llega la ayuda, pero la llamada va primero. Márcala apenas sientas los síntomas. Si puedes hacerlo mientras caminas hacia el teléfono, hazlo. Cuando te respondan, di exactamente esto: creo que estoy sufriendo un infarto, estoy solo o sola, mi dirección es, y da tu dirección completa, con número de piso si lo hay. El operador está entrenado para guiarte. No cuelgues, manténlo en línea contigo, puede darte instrucciones en tiempo real mientras llega la ambulancia, y si pierdes el conocimiento, sabrán exactamente dónde encontrarte. Hay un detalle práctico que muy poca gente conoce y que puede salvarte la vida: desbloquea la puerta de tu casa antes de que lleguen los servicios de emergencia. Suena obvio,
Pero en la realidad muchos equipos llegan a una puerta cerrada con la persona inconsciente adentro, y el tiempo que se pierde forzando la entrada puede ser decisivo. Así que cuando hagas la llamada, ve hasta la puerta, ábrela o al menos quita el seguro, y luego siéntate. Paso 3. La posición que reduce la carga del corazón. Una vez que llamaste y abriste la puerta, hay una posición específica que debes adoptar, con base fisiológica muy clara. No te acuestes boca arriba en el piso. Repito, no te acuestes boca arriba. Existe un mito muy extendido de que hay que recostarse. Es comprensible, el instinto dice me siento mal, me acuesto. Pero durante un infarto, acostarte boca arriba puede aumentar el trabajo del corazón por razones de hemodinamia. Cuando te acuestas completamente, el retorno venoso hacia el corazón aumenta, y un corazón que ya está sufriendo tiene que trabajar más para manejar ese volumen de sangre. La posición correcta se llama posición de Fowler modificada, y es muy sencilla. Siéntate en el piso o en una silla firme. Si estás en el piso, apoya la espalda contra la pared, dobla las rodillas, las piernas un poco elevadas si puedes apoyarlas en algo, los brazos descansando a los lados. Esta posición reduce la precarga cardíaca, es decir, la cantidad de sangre que el corazón tiene que bombear en cada latido, y te permite respirar con más facilidad. Piénsalo así, si tu corazón es una bomba que está fallando, puedes sobrecargarla o ayudarla a trabajar lo mínimo posible mientras llega el equipo de auxilio. La respuesta es obvia, ayúdala a trabajar lo mínimo posible. Quédate en esa posición, intenta mantener la calma, no hagas esfuerzos, no intentes caminar hasta el hospital, no llames a 10 personas por teléfono. Guarda esa energía para tu corazón. La segunda técnica es una de las intervenciones farmacológicas más estudiadas y más efectivas que existen para el manejo de un infarto antes de llegar al hospital. Hablo de la aspirina, y sé lo que estás pensando, doctora, ¿la aspirina, esa pastilla tan común? Sí, esa misma. Pero déjame explicarte por qué funciona, porque cuando lo entiendas, nunca más vas a subestimar una pastilla de aspirina. Recuerda lo que te expliqué antes. En un infarto, el problema principal es un coágulo formado por plaquetas que bloquea la arteria coronaria. La aspirina, cuyo principio activo es el ácido acetilsalicílico, tiene una propiedad extraordinaria. Bloquea de forma irreversible la activación de las plaquetas. Lo hace inhibiendo una enzima llamada ciclooxigenasa 1, fundamental para que las plaquetas se agreguen entre sí. En palabras simples, la aspirina les dice a las plaquetas dejen de juntarse. Desactiva el mecanismo que está construyendo el coágulo que está asfixiando tu corazón. La evidencia clínica es contundente. El estudio ISIS-2, uno de los más grandes jamás realizados sobre el infarto, demostró que la administración temprana de aspirina reducía la mortalidad en aproximadamente un 23%. Casi una de cada 4 personas que de otro modo habrían muerto, sobrevivió gracias a una sola pastilla tomada a tiempo. 23%, con una pastilla que cuesta centavos. Ahora bien, hay que tomarla correctamente, porque si la tomas mal, parte de su efecto se pierde. ¿Cómo se toma? La dosis recomendada en una emergencia es de 300 miligramos. Una aspirina estándar de 500 miligramos es demasiado, puedes usar media. Una aspirina infantil de 100 miligramos puede quedarse corta. Lo ideal es tener en casa una aspirina de 300 o 325 miligramos. Y aquí está el detalle clave, hay que masticarla, no tragarla entera. Masticarla. ¿Por qué? Porque al masticarla se desintegra en la boca, se absorbe parcialmente por la mucosa y llega al torrente sanguíneo mucho más rápido que si la tragas entera y tiene que pasar por el estómago. Estamos hablando de varios minutos de diferencia, y ya sabes que cada minuto cuenta. Mastícala como si fuera una galleta, luego trágala. Ahora las advertencias importantes, porque en medicina los detalles salvan vidas. ¿Quién no debe tomar aspirina? Primero, las personas con alergia conocida a la aspirina o a los antiinflamatorios. Segundo, personas con úlcera activa o sangrado digestivo activo, porque la aspirina puede empeorar el sangrado. Tercero, personas que ya toman anticoagulantes, como la warfarina o los anticoagulantes orales más nuevos. En esos casos, agregar aspirina sin indicación médica puede aumentar el riesgo de hemorragia. Por eso, te recomiendo hablar con tu médico en una consulta de rutina sobre si deberías tener aspirina en casa para una emergencia.
Que sea una decisión tomada con calma, conociendo tu historial completo. Pero si no tienes ninguna de estas contraindicaciones y sientes los síntomas de un infarto, y tienes aspirina en casa, mastícala, y vas a ganar tiempo valiosísimo mientras llega la ayuda. Hay algo más que quiero advertirte, porque lo veo circular en redes sociales y me preocupa. Hay videos que recomiendan tomar otros analgésicos, como el ibuprofeno, en lugar de aspirina. Esto es incorrecto y potencialmente peligroso. El ibuprofeno puede interferir con el efecto de la aspirina, y algunos estudios lo han asociado a peores resultados durante un infarto. Ni ibuprofeno, ni paracetamol, ni ningún otro analgésico. En el contexto de un infarto, la única opción con evidencia científica sólida es la aspirina. Guarda este dato y compártelo con tu familia. La tercera técnica es quizás la menos conocida y también la que más confusión genera, porque hay una técnica que lleva años circulando por Internet, desde cadenas de mensajes hasta videos virales, presentada como la técnica que los médicos no quieren que sepas. Me refiero a la llamada tos de reanimación, y voy a hablarte de ella con total honestidad, porque mi trabajo no es decirte lo que quieres oír, sino la verdad. La teoría dice que si sientes que vas a perder el conocimiento durante un infarto, debes toser repetida y fuertemente. La idea es que la tos genera una contracción del tórax que aumenta brevemente la presión interna, lo cual podría mantener un flujo mínimo de sangre hacia el cerebro durante unos segundos. Esta idea surgió de un artículo publicado en 1976, sobre maniobras aplicadas a pacientes ya monitoreados en unidades de cuidados coronarios, bajo supervisión médica directa, en los segundos inmediatos a una arritmia grave. Un entorno completamente controlado. Lo que pasó después es lo que suele pasar en Internet, ese dato se sacó de contexto, se simplificó, se volvió viral y llegó a millones de personas como si fuera una técnica universal para salvarte la vida en casa. La realidad es distinta. Las principales sociedades médicas y de cardiología coinciden. La tos de reanimación no está recomendada como técnica de primeros auxilios para la población general durante un infarto, y hay razones médicas de peso. Primero, un infarto y un paro cardíaco no son lo mismo. El infarto es una obstrucción arterial. El paro cardíaco es cuando el corazón deja de latir de forma coordinada. La tos podría tener algún papel teórico en un paro inminente, no en el infarto en sí. Segundo, toser con fuerza cuando tu corazón ya está sufriendo puede aumentar su demanda de oxígeno y empeorar la situación. Tercero, si ya estás tan mal como para perder el conocimiento, probablemente no podrás toser de forma efectiva. Y cuarto, lo más importante, si estás pensando en toser en lugar de llamar a emergencias, estás perdiendo el tiempo más valioso que tienes. Entonces la tos de reanimación no es la tercera técnica. La tercera técnica es otra, y está igual de respaldada por la fisiología. Se llama respiración para controlar la carga cardíaca. Déjame explicarte por qué funciona. Durante un infarto, el pánico es una respuesta completamente natural. Tu cerebro detecta una amenaza y activa el sistema nervioso simpático, el famoso sistema de lucha o huida. Esto produce una cascada hormonal de adrenalina y noradrenalina, y esas hormonas hacen exactamente lo contrario de lo que necesitas. Aumentan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial, aumentan la demanda de oxígeno del corazón. Todo eso significa que cuando el pánico toma el control, tu corazón ya lastimado tiene que trabajar más. Es como pedirle a un carro con el motor averiado que acelere al máximo. La respiración controlada activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema contrario, el de la calma, a través de lo que se llama el reflejo vagal. La respiración lenta y profunda puede reducir la frecuencia cardíaca, bajar un poco la presión arterial y disminuir la demanda de oxígeno del corazón. No es una cura ni es magia, pero en los minutos críticos mientras esperas la ambulancia, puede marcar la diferencia entre un corazón que trabaja menos y uno que se agota más rápido. ¿Cómo se hace? Es muy simple, se llama la técnica 478. En la posición que ya te describí, sentado, con la espalda apoyada y las rodillas dobladas, cierra la boca. Inhala lento por la nariz durante 4 segundos, sin forzar, suave, como si olieras una flor. Mantén el aire durante 7 segundos, con calma, sin tensarte. Exhala lento por la boca durante 8 segundos, como si apagaras una vela que está a 1 metro de distancia, muy despacio. Repite este ciclo una y otra vez, 4, 7, 8.
Mientras respiras, repítete mentalmente: ya llamé a emergencias, están en camino, solo tengo que mantenerme tranquilo o tranquila hasta que lleguen. Eso no es autosugestión vacía, es neurociencia. El lenguaje interno modula la actividad del sistema nervioso. Los estudios sobre manejo del dolor y el estrés agudo muestran de forma consistente que las personas que mantienen un diálogo interno tranquilizador tienen respuestas fisiológicas menos severas. Quiero contarte sobre una paciente llamada Doña Rosario, 72 años, vivía sola desde hacía 8 años, desde que falleció su esposo. Era maestra jubilada, una mujer extraordinariamente lúcida y preparada. Había asistido a una de mis charlas sobre salud cardiovascular y había tomado notas. Tenía guardado el número de emergencias como el primer contacto en su celular. Un miércoles por la tarde sintió presión en el pecho. Reconoció los síntomas. Llamó a emergencias antes de que pasaran 2 minutos. Abrió la puerta, se sentó en la silla de la entrada y esperó respirando despacio. Cuando los paramédicos llegaron 9 minutos después, Doña Rosario estaba consciente, orientada y con el pulso relativamente estable. La llevaron en ambulancia, le hicieron una angioplastía, y a las 72 horas me llamaba para contarme lo que había pasado. Me dijo algo que nunca voy a olvidar: doctora, lo único que me mantuvo tranquila fue saber qué tenía que hacer. El miedo no me ganó porque tenía un plan. Ese es el poder del conocimiento. No elimina el riesgo, pero te da una oportunidad que de otra manera no tendrías. Hablemos ahora de los errores más comunes que comete la gente durante un infarto, porque a veces saber qué no hacer es tan importante como saber qué hacer. Error número 1: manejar hasta el hospital. Nunca, bajo ningún concepto. Si estás solo o sola y crees que tienes un infarto, no subas al carro. Primero, porque el esfuerzo de manejar aumenta la carga del corazón. Segundo, porque si pierdes el conocimiento al volante, el resultado puede ser catastrófico. Llama a emergencias y espera la ambulancia, que llega con equipos de monitoreo, desfibriladores y personal entrenado, algo que un vehículo particular nunca podrá ofrecer. Error número 2: esperar a ver si mejora. Ya lo dije, pero lo repito porque este error mata. Si los síntomas duran más de 5 minutos y coinciden con los que describí, no esperes. No te convenzas de que se va a pasar solo. Cada minuto de espera es músculo cardíaco que se pierde. Error número 3: tomar agua o comer algo. En el contexto de un infarto, esto puede complicar una intervención quirúrgica de emergencia, porque el estómago lleno dificulta la anestesia. Nada por la boca, excepto la aspirina, si corresponde. Error número 4: hacer esfuerzo físico. A ver si caminando se me pasa. No, absolutamente no. El esfuerzo físico aumenta la demanda de oxígeno del corazón, lo último que necesitas en ese momento. Siéntate, quédate quieto o quieta, respira. Error número 5: no abrir la puerta. El tiempo que pierden los servicios de emergencia tratando de entrar a tu casa puede ser decisivo. Abre la puerta antes de que lleguen. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe y que los médicos sí conocemos: muchos infartos no llegan sin avisar. En aproximadamente el 50 al 60% de los casos, el cuerpo manda señales de alarma horas, incluso días antes. Se llaman síntomas prodrómicos, y aprender a reconocerlos puede darte la oportunidad de buscar ayuda médica antes de que ocurra la emergencia. ¿Cuáles son esas señales? Primero, fatiga inexplicable y desproporcionada, no el cansancio de un día largo, sino un agotamiento profundo que no corresponde con la actividad realizada, que aparece de forma relativamente repentina, especialmente en mujeres. Es uno de los síntomas más frecuentes y más ignorados. Segundo, molestia en el pecho con el esfuerzo. Si en los últimos días subir escaleras, caminar rápido o cargar las bolsas del mercado te ha producido presión o peso en el pecho que antes no sentías, eso es una señal de alarma que merece atención médica urgente. Se llama angina inestable y suele ser el preludio del infarto. Tercero, dificultad para respirar sin causa aparente. Si haciendo cosas que antes eras capaz de hacer con normalidad ahora te quedas sin aire, el corazón puede estar avisando que algo no anda bien. Cuarto, insomnio inusual con ansiedad.
Varios estudios muestran que la activación del sistema nervioso autónomo en las horas previas a un infarto puede manifestarse como dificultad para dormir o una sensación difusa de inquietud sin causa clara. Quinto, palpitaciones frecuentes o irregulares. El corazón en riesgo a veces genera arritmias que la persona percibe como latidos saltados, irregulares o acelerados sin motivo. Si tienes cualquiera de estas señales, sobre todo si se combinan, no esperes a que pase. Llama a tu médico, ve a urgencias, pide un electrocardiograma. Un electro puede mostrar cambios que indican que el músculo cardíaco está sufriendo, incluso antes del infarto. Y en esa ventana de tiempo, los médicos podemos intervenir y evitar que el infarto llegue a ocurrir. El mejor infarto siempre es el que se previene. Quiero que salgas de este video con 3 cosas grabadas a fuego. La primera, si sientes los síntomas de un infarto, llama de inmediato a emergencias. Abre la puerta y siéntate con las rodillas dobladas y la espalda apoyada. No te acuestes, no manejes, no esperes. La segunda, si no tienes contraindicaciones, mastica una aspirina de 300 miligramos. Mastícala, no la traes entera. La tercera, respira, 4 segundos inhalando, 7 de pausa, 8 exhalando, y repítete que hiciste lo correcto, que la ayuda viene en camino y que solo tienes que mantenerte tranquilo o tranquila. Esas 3 cosas, solo esas, pueden salvarte la vida. Hay algo que me llevo de cada paciente que sobrevive a un infarto, una frase que se repite de formas distintas pero que siempre dice lo mismo: ojalá lo hubiera sabido antes. Hoy tú ya lo sabes, y eso en sí mismo ya es una victoria. Comparte este video con alguien que quieras, con tu pareja, con tu hermano, con ese amigo que vive solo, con tu mamá, con tu papá, porque la información que acabas de recibir no tiene ningún valor si se queda solo aquí. Su valor está en llegar a más personas. Si todavía no te suscribes al canal, hazlo ahora mismo. Cada semana publico videos pensados para ti, sobre prevención, medicamentos, hábitos saludables y cómo moverte bien dentro del sistema de salud cuando tienes más de 60 años.